Hola, soy Guillermo Tell y les vuelvo a contar un par de cuentitos más de esta agrupación llamada SQP, autodenominada de esa manera, que significaba seres que piensan, denostada por el resto de la sociedad al decir que SQP eran las iniciales de Sálvese quien pueda. Recordemos que esta gente proponía medidas para salvar a la humanidad y ahora les voy a contar acerca de dos medidas propuestas por esta gente. La primera es acerca de los medios de comunicación y la segunda de la democracia. Vamos primero con la de medios de comunicación. En la diversidad de temas abarcados por la agrupación, no podía la misma dejar de ver que todos los esfuerzos realizados por el bienestar de la humanidad terminaban, casi siempre, cayendo en saco roto, en el mejor de los casos, o cuando no, generando una enorme controversia de la cual siempre salía mal parada. Los síntomas de decrepitud de la especie humana estaban a la vista de todos, pero como parte de esa misma degradación intelectual, la incapacidad de la sociedad para poder apreciarlos era la más clara evidencia de que el desastre era inminente. Los ejemplos cundían, y los que otrora hubiera sido motivo de escándalo en los tiempos en que floreció la agrupación no molestaba a nadie y de hecho se asumía que debía ser así. El humano es un animal de costumbres, solían decir los desprestigiadores de turno, y de esa manera desvalorizaban los esfuerzos de la agrupación para que la humanidad toda no cayera en un oscurantismo cuasi medieval. Empujar a la masa es más fácil que dirigirla, y odiar es más fácil que pensar, por lo que los grandes interesados en que la sociedad colapsara para sacar mayores réditos se las ingeniaron para formar una masa odiadora que intentara pensar lo menos posible. La mejor herramienta para lograr que las grandes masas se mantuvieran en la sumisión y el vasallaje era que éstas estuvieran siempre naufragando en la ignorancia, de manera que el acceso al poder a través del conocimiento solo estuviera circunscripto a una élite. Si bien este manejo de las masas no era nuevo en la historia de la humanidad, lo que sí era nuevo era la sofisticación que alcanzaron las formas de llegar al mismo. La expresión última de esta refinación fueron los medios de comunicación. Con el acceso a la tecnología comunicativa por parte del pueblo, los dueños de las radios, la televisión, los diarios e internet se transformaron en los dioses que decidían qué y cómo hacer lo que a ellos les convenía. El pueblo, paradójicamente desinformado a través de los medios de información, aceptaba como real todo aquello que los medios le decían, y de esa manera la realidad se gestaba en la mesa chica de un par de hombres poderosos. Aceptar como normal algo que en otros momentos hubiera sido sencillamente inaceptable era moneda corriente, pero a través de ese accionar se naturalizaban cosas que permitirían luego que ante un delito flagrante y enorme nadie se sintiera particularmente afectado. Total, siempre fue así. Esta era una puerta abierta al accionar delictivo mediante la utilización de la anestesia social. Que la policía no llegara nunca a tiempo y cuando llegaba no hacía nada no sorprendía a nadie y permitía que el robo del pobre al pobre fuera absolutamente ignorado por la sociedad. Pero peor aún, que el saqueo descarado de los poderosos en desmedro de los pobres fuera socialmente aceptable. Que los lincheras fueran cada vez más y coparan las calles con sus humildes pertrechos era parte del paisaje cotidiano y facilitaba en el imaginario popular aceptar el hecho de que cada vez hubiera más desocupación gracias al vaciamiento del Estado por parte de grandes intereses espurios. Que la violencia se adueñara de las calles y la muerte sorprendiera a cualquier incauto en cualquier lugar y en cualquier momento, a nadie le generaba el menor resquemor y permitía aceptar al vulgo la falaz idea de que la vida no vale nada y por ende no tiene sentido luchar por ella. Que el nivel educativo fuera cada vez más bajo, pero que como parte de un contrasentido total cada vez hubiera menos desaprobados, no asombraba a nadie y creaba la errónea creencia de que el esfuerzo carecía de sentido, ya que todo debería ser inmediato y fácil. Este facilismo era una perfecta máquina de generar ignorantes diplomados que luego serían fácilmente manipulables y hasta podrían ser parte de la aceitada máquina de generar ignorancia al transformarse en educadores ignorantes. Esta apatía social,
Esta desidia por todo lo referido al prójimo era la mejor forma de dominarlos, ya que cada uno se dedicaba exclusivamente a lo suyo. El sálvese quien pueda, con el que se denostaba la agrupación, surge de la disputa de esta con los poderosos medios de comunicación que intentaban destruirla. La teoría de la inyección hipodérmica se volvía a cumplir inexorablemente. En esta oportunidad se le inyectaba a la población lo que dentro de la agrupación se llamaba en forma despectiva indignina, una sustancia que inhibe el pensamiento mediante la indignación. Tardíamente los integrantes de la agrupación se dieron cuenta que su lucha estaba perdida, que el esfuerzo y el denuedo habían sido en vano. No hay forma de hacer que alguien deje de ser ignorante si éste no quiere dejar de serlo, y la humanidad, que es vaga por naturaleza, jamás hizo ningún esfuerzo por tratar de salir de la miseria intelectual. La historia de la humanidad demuestra que ésta avanzaba porque en toda época hubo espíritus nobles, almas puras o mentes brillantes que sirvieron de guía al resto. Los integrantes de la agrupación se consideraban a sí mismos como los encargados de impulsar hacia adelante a la humanidad que se encontraba naufragando en un mar de iniquidades. Pero sus oponentes fueron más fuertes y la masa popular fue sorda ante la lección que intentaba dar la agrupación. La ignorancia generada por los desinformadores era tan grande que, cual epidemia contagiándose en un pabellón de famélicos, se expandía por la sociedad sin que ya nadie pudiera frenarla. Lo más increíble era que el ignorante lo era en tal magnitud que ni siquiera sabía que lo era, por lo que el contagio de esta enfermedad social fue irrefrenable. Cuando los miembros de la agrupación empezaron a ver que en los medios de comunicación aparecían titulares enormes con espantosas faltas de ortografía y nadie los corregía, se dieron cuenta que la enfermedad había llegado hasta la misma máquina de fabricar ignorancia. De ahí a que la máquina dejara de funcionar había un solo paso. Quedó como triste consuelo el hecho de que los destructores de la agrupación y de la sociedad también serían destruidos por el monstruo que ellos mismos habían creado. El segundo proyecto del cual les voy a hablar hoy se llama Democracia. Otro de los proyectos de la agrupación, que bien podría decirse que nació muerto, fue aquel que pretendía la modificación del sistema democrático. De alguna manera u otra, todos terminaban aceptando que en el mundo moderno la política es el arte de lo imposible, contradiciendo de plano la sapiencia de los antiguos filósofos. El análisis en que se fundamentó la agrupación para arribar a las conclusiones a las que llegó se basaron en una pregunta muy simple. Si todo el mundo sabe que los políticos son todos chorros y corruptos, ¿por qué siempre siguen ganando las elecciones los malos y nunca los buenos? La pregunta, de formulación sencilla, no tenía una respuesta fácil. Se esgrimieron distintas alternativas, pero en general todas rondaban alrededor de dos formas básicas. Los buenos no ganaban las elecciones porque sencillamente no existían. O sea, no había políticos buenos. O la otra, más inquietante, es que la gente no sabía elegir. Ambas respuestas eran válidas, lo que suscitó un enorme debate dentro de la asociación. Que no existieran políticos buenos era una posibilidad muy tangible, ya que de hecho el último del cual se sabía que tenía un historial intachable databa de casi 100 años atrás. De ahí en adelante había habido algunos que tenían menos manchas, o en todo caso manchas menores que otros, pero no había habido ni uno solo que no estuviera de alguna u otra forma salpicado por algo. Sin embargo, por una cuestión de estadística pura, se aceptaba que la posibilidad de que alguno aún existiera fuera válida. Se asumió también, dentro de la agrupación, la posibilidad real de que el hipotético político bueno hubiera sido fagocitado por el nefasto entorno, como si fuera un solo cordero intentando sobrevivir dentro de una manada de lobos. Pero asumiendo que por una u otra razón los políticos buenos aún existían, esto los llevó directamente a la segunda opción. La gente no sabía elegir. Esta respuesta los llevó de forma inevitable a la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente no sabe elegir? A diferencia de la cuestión anterior, donde aparecieron distintas opciones de respuesta, acá las posibilidades se redujeron a solo una. La gente ignoraba cómo elegir. El no saber optar por sus dirigentes, como una más de las infinitas facetas de la ignorancia, hacía que siempre el resultado de las elecciones fuera funesto. Pero, ¿por qué la gente ignoraba qué elegir? Por dos razones distintas, pero que se complementaban perfectamente para convertirse en un combo explosivo.
Los políticos malos no tenían interés en que la gente se educara democráticamente y por otro lado a la gente le importaba muy poco esforzarse en tratar de entender. Por una u otra razón estaba claro que pedirle a la gente que votara, que expresara su opinión, que se manifestara a través de las urnas sobre temas que desconocía por completo, era comparable a que el dueño de una casa con el techo a punto de derrumbarse realizara una consulta popular entre los vecinos para ver si se arreglaba el techo y cómo lo arreglaba. ¿No sería más acertado llamar a un especialista en construcciones para tomar una decisión adecuada? ¿Qué podemos esperar como respuesta sobre la consulta a alguien que desconoce absolutamente todo aquello sobre lo que le están consultando? ¿Puede realmente la gente elegir entre la plataforma electoral de tal o cual candidato si ni siquiera sabe lo que es una plataforma electoral? ¿Puede la gente decidir sobre el futuro del país eligiendo a uno u otro candidato cuando ni siquiera sabe cómo va a llegar a fin de mes? La agrupación entendió perfectamente, gracias a sus sondeos investigativos, que la inmensa mayoría de la población no entendía qué era la deuda externa, la balanza comercial, cómo es el funcionamiento del Congreso, la diferencia entre diputados y senadores, para qué sirve un concejal, la coparticipación federal y casi cualquier cosa que estuviera relacionada con la política les era ajena. Se incumplía a rajatabla la remanida frase de aquel que se desentiende de la política es gobernada por los peores hombres. Por supuesto que lo mejor sería que toda la población conociera perfectamente la importancia de aquello que estaba votando, pero la verdad es que la gente no entendía nada y por eso se obtenían los resultados que se obtenían. ¿Y entonces qué hacemos? Se plantearon dos alternativas. O se educaba democráticamente a la gente o se cambiaba la forma de votar. La primera opción parecía la más incluyente y equitativa, pero rápidamente se demostró que era absolutamente impracticable e infructuosa. Impracticable porque no había forma de educar a aquel que no quiere ser educado, e infructuosa porque había gente a la cual, por más que se le intentaba capacitar, no había forma de hacerle entrar nada en la cabeza. Por una razón o por otra, la decisión más acertada era la de modificar el sistema de votación. Se plantearon varias alternativas, pero se terminó decantando por la siguiente. La votación era libre, pero no obligatoria. Cualquiera podía asistir a ser partícipe en la decisión sobre el futuro del país, pero nadie estaba obligado a hacerlo. La gran innovación estaba en que aquellos que quisieran sufragar deberían superar un examen de aptitud democrática en el cual se demostrara su conocimiento de la realidad política del momento. Este examen se realizaría a través de una breve encuesta tipo multiple choice que no debería demorar más de un par de minutos y que podría ser corregida por un grupo de representantes políticos de todas las facciones presentes en el lugar del examen. Este tipo de maniobras estiraría inevitablemente los tiempos de la votación, la cual debería llevarse a cabo no a lo largo de un día, sino a lo largo de una semana. Se propuso también utilizar sistemas informáticos para agilizar los trámites. Una vez superado el examen, con una puntuación superior al 50%, el ciudadano estaba autorizado a emitir su opinión a través del sufragio. De esta manera se aseguraba que aquellos que votaban estaban realmente capacitados para hacerlo. Los que reprobaban la prueba de capacidad democrática podían volver las veces que fuera necesario, siempre dentro del plazo de la semana de votación. Para eliminar suspicacias, todas las preguntas que se formulaban a los distintos pretendientes al voto serían diferentes y estarían todas dentro de un gran bolillero del cual el mismo pretendiente extraería las consultas. También surgió la posibilidad de realizar esta especie de sorteo a través de una computadora con una gran base de preguntas, las cuales se le presentarían al interesado en forma aleatoria. ¿Por qué no prosperó esta idea? Algunos sostenían que esta forma de votación era discriminatoria, excluyente y antidemocrática, y preferían estar bajo los designios de la gran masa idiotizada que bajo las decisiones de una supuesta sofocracia o inclusive una noocracia. Otros arguían que detrás del fracaso de este nuevo proyecto de la agrupación estaban los políticos corruptos, que veían socavada su inagotable fuente de riquezas, ya que un pueblo educado es muy difícil engañarlo. Intentó demostrar la agrupación que decirle a alguien que es un ignorante no es discriminarlo si efectivamente este individuo lo es. En todo caso, sería esa una descripción del individuo, pero no un juicio de valor sobre el mismo. Sin embargo, este supuesto ataque a la integridad moral de la gran masa del pueblo selló lo que sería el triste final de la agrupación.